Vamos a comenzar con el cálculo de una poligonal, un ejemplo práctico. Os recuerdo que para esta práctica se necesitaría emplear una estación total y un prisma al cual tendremos que hacer las diferentes punterías en los puntos que configuran la poligonal. Os recuerdo que estos puntos se llamaban vértices y cada una de estas longitudes se llamaban ejes. Destacar que para cualquier método topográfico se requiere de un estadillo en el cual se registran todos los datos de campo. Los cálculos, los errores y las tolerancias los veremos a continuación, que para cada caso serán diferentes. La compensación, es decir, el reparto de errores, será diferenciado y acabaremos determinando coordenadas relativas y coordenadas absolutas, que no podemos olvidar es el objetivo de este método. En esta imagen podéis ver un estadillo completo del itinerario numérico o poligonal topográfica. Es complejo, por tanto lo que voy a hacer es desglosarlo en cada uno de los apartados y especialmente en lo que se refiere a las columnas, que es la que contienen todos los datos de este estadillo. En primer lugar, algo que resulta siempre muy recomendable es hacer un pequeño croquis de lo que hemos medido. Ahí tenemos los 8 ejes de los que consta esta poligonal. Os he puesto el sentido de avance, que tiene una enorme importancia porque los puntos, los azimuts, las coordenadas relativas van a ser determinadas siempre hacia adelante. Tenéis que hay visuales de frente y visuales de espaldas. Vamos a comenzar desde el punto VI visando al punto V0 para obtener la orientación y así sucesivamente pasaremos al punto 1, al punto 2, etc. Si os fijáis, los puntos en estación todos tienen una visual de espaldas y una visual de frente. Las visuales de frente se convertirán en los nuevos puntos de estación, que lo primero que harán será una visual de espaldas. Así sucesivamente. Os dais cuenta que empezamos en el punto VI visando al punto V0 y acabamos en el punto V0 visando al punto VI. Los ángulos determinados son direcciones. Esto es muy importante porque habrá que corregirlos y convertirlos en azimuts. Por otra parte, destacaros que se trata de una graduación centesimal, a tener en cuenta a la hora de configurar calculadoras, hojas de cálculo, etc. El primer valor a determinar en cualquier poligonal es el azimut de arranque. Ese valor que habrá que colocar en la tabla, que os lo marco claramente en la columna de azimuts calculados, es un dato, o bien que lo hemos calculado o que nos lo han facilitado en función de las coordenadas de VI y V0. Este dato es inamovible y nos servirá para calcular los sucesivos azimuts de las visuales realizadas. Para calcular los azimuts, es decir, la tabla de azimuts calculados, os recuerdo que los ángulos observados son direcciones, no azimuts. Vamos a seguir siempre el mismo procedimiento, que es visual de frente menos visual de espalda más azimut. De esa manera tenéis calculado el primer azimut. En este caso lo tenéis como 366,266. Como estamos calculando los azimuts y sabemos que en la dirección contraria hay 200 grados de diferencia, restaremos 200 grados a ese valor y tendremos el azimut 1VI. Así sucesivamente. Repetiremos este proceso hasta el final de la poligonal y nos encontraremos con que si todo estuviera perfecto tendría que cerrar, es decir, el último ángulo respecto del primero se tendría que llevar 200 grados. Como hay un error, ese error habrá que compensarlo, pero antes de compensarlo habrá que ver que estamos dentro de la tolerancia. Os recuerdo que la tolerancia, el error accidental total, raíz de 2 veces el número de tramos. Bien, ¿cómo se obtienen estos azimuts? Por número de eje. ¿Qué quiere decir esto? Bien, pues que si hubiéramos hecho una poligonal perfecta, el primer ángulo 276254 tendría que tener 200 grados de diferencia respecto del último. Es decir, tenía que haber sido el último 76254. Si os dais cuenta es más pequeño. Por tanto, ese error tendremos que compensarlo sumando. ¿Cómo se va a hacer? Por número de eje. Al primer eje se va a coger ese error y se le multiplica por 1 octavo. Al segundo eje por 2 octavos. Al tercer eje por 4 octavos, etcétera, hasta el final, hasta que cierre. Y por tanto, al cerrar dará el valor correcto. Importante el signo, importante el número de decimales. Si estamos con 3 decimales, debemos seguir con este valor. La siguiente columna vendría el registro de la altura del instrumento y la altura del bastón portaprisma. Bien medidos con flexómetro o bien medidos por el bastón venga graduado, son valores que, si os dais cuenta, coinciden la altura del prisma y la altura del instrumento para el mismo punto en las visuales de frente y de espaldas.
Las columnas siguientes hacen referencia a las distancias geométricas y reducidas. Os recuerdo que para cada eje tendremos una distancia de frente y una distancia de espaldas. Os recuerdo que la distancia reducida es la distancia geométrica por el seno del ángulo cenital. Bien, deberemos quedarnos con la distancia media mirando hacia adelante, es decir, el acimut que calculamos hacia adelante anteriormente debe tener continuidad en la tabla con las distancias reducidas medias. Las distancias tienen 3 decimales, si bien en la tabla han quedado recortadas, pero están contempladas. El paso siguiente consiste en determinar las coordenadas relativas, tanto en X como en Y como en Z. En principio voy a hacer un error planimétrico contemplando las variaciones en X y en Y. La abscisa parcial se determinaba como D por el seno del acimut e I D por el coseno del acimut, por supuesto de los azimuts calculados que tenemos ya mirando hacia adelante procedente de columnas anteriores. La distancia, por supuesto, es la distancia reducida media. Voy a comenzar determinando la abscisa parcial. Por tanto, son coordenadas relativas, podrá haber valores positivos y negativos. Insisto, distancia reducida por el seno del acimut y tendremos la primera columna, las abscisas calculadas. Como es una poligonal cerrada, si yo sumara todas las abscisas, en este caso ha quedado concentrada la positiva en el último tramo, eso es casualidad. Si yo lo sumara debería dar 0, no da 0. Hay un error que habrá que compensar. ¿Cómo hacemos esto? Pues de una manera muy sencilla. En este caso tenemos un error de menos 0,11 metros. Estos 11 centímetros habrá que repartirlos a lo largo de los 8 ejes. Esto se hará en función del error que hemos cometido y de la suma en valor absoluto de estas coordenadas. La coordenada parcial será compensada según el error que hemos cometido, esos 11 centímetros dividido por el sumatorio en valor absoluto de todas las X por cada una de las X parciales. Es importante que en este caso la compensación tiene que ser positiva porque teníamos un error negativo. La forma de saber si lo hemos hecho bien es que a sumar las nuevas coordenadas compensadas este error sea prácticamente 0. Para el caso de las coordenadas parciales en Y procederemos de la misma manera. Calcularemos primero las coordenadas calculadas y luego compensaremos con cada uno de los valores que nos haya salido. En este caso tenemos 14 centímetros con signo negativo, pues habrá que ir sumando en cada uno de los casos. Es exactamente igual que lo que hemos hecho en X. Fijaos que el valor de compensación sale diferente. Para el caso de la coordenada Z procederemos de diferente manera. Tendremos un desnivel de frente para cada tramo y un desnivel de espaldas, por tanto uno será positivo y el otro será negativo. El signo que debemos poner de los dos niveles cuando hagamos la media será el que mira al frente siempre. Por tanto, de esos dos niveles nos olvidamos un momento del signo, hacemos la media y ponemos el signo de que mira hacia adelante. Lo sumamos todo, debería dar 0 porque es una poligonal cerrada. Al no ser así tendremos un error que lo vamos a determinar en función de la distancia para cada tramo. En este caso tenemos 0,015 metros que dividido por la distancia total de nuestra poligonal y multiplicada por la distancia de cada tramo será la corrección que habrá que realizar en cada tramo. Ahora estamos en condiciones de determinar las coordenadas absolutas de los puntos que configuran esta poligonal. Partiríamos de la coordenada del punto inicial, que sumándole o restándole las coordenadas relativas compensadas obtendremos las absolutas. Con estas absolutas y con la variación que hay de este punto al siguiente obtendremos sucesivamente los diferentes puntos. La clave es que al llegar al último determinemos que es precisamente el inicial. Os he dejado una casilla en blanco para que determinéis la que falta, vais a ver que es muy sencillo y que veáis pues que esto tiene una cierta complejidad que explicado así no resulta fácil, pero estoy seguro de que vais a ser capaces de hacerlo.